Bienvenidos a estas charlas que ha organizado Signalab, que llevan por título Elecciones 2021 y Democracia Digital. Mi nombre es Anthony Flores Mérida, soy integrante de Signalab y me acompaña hoy Juan Pablo Martínez Díaz. Él es estudiante de Gestión Pública y Políticas Globales en el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Hola, Juan Pablo. Hola, muchas gracias, Anthony. Pues bueno, voy a presentar a quien tenemos el placer de que nos acompañe hoy, Vladimir Cortés. Es oficial del Programa de Derechos Digitales en Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Ha trabajado como consultor internacional especializado en derechos humanos, libertad de expresión, tecnología, medios de comunicación y periodismo. Vladimir ha entrenado a periodistas, a personas defensoras de derechos humanos en estándares internacionales de periodismo, derechos digitales y libertad de expresión, producción multimedia y seguridad digital. En 2016 coordinó un taller de periodismo de investigación con el SET Center for Investigative Journalism y el Institute for War and Peace Reporting. Actualmente lidera proyectos relacionados con la gobernanza de Internet, vigilancia ilegal a periodistas, litigio estratégico para la defensa de la libertad de expresión en Internet, moderación de contenidos en plataformas de redes sociales, desinformación y acceso a Internet en comunidades indígenas en México. Muchas gracias, Vladimir, por acompañarnos. Es un placer que aceptar la invitación para estas charlas. Gracias a ustedes, Juan Pablo y Anthony, por la invitación y desde luego a Signalab pues, por participar en este espacio con ustedes. Y para entrar ya un poquito en materia, me gustaría contextualizar el marco en el cual vamos a tener esta conversación, el cual es un contexto cada vez conectado en México por los medios de comunicación digital interactiva. La encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información de los hogares de 2019 reveló que más de 80 millones de personas usuarias en Internet viven en México, lo cual representa más del 70% de la población. Esta población cambia si hacemos segregación territorial. Por ejemplo, en las zonas urbanas el porcentaje de personas conectadas es de casi 3/4 partes, mientras en las zonas rurales es de aproximadamente la mitad. Al mismo tiempo, la gente conectada lo hace casi todo el tiempo gracias a los dispositivos móviles. La charla que pretendemos sostener hoy contigo, Vladimir, y compartir con quienes nos siguen, tiene que ver, por una parte, con este aspecto, el gran alcance que tiene, por un lado, las tecnologías digitales de comunicación e información, pero por otro, con cómo la conformación de este nuevo espacio de información, diálogo y participación pública requiere la toma de nota por parte de la población, pero también de las autoridades, en tanto que también es un espacio político. Si el espacio digital es no solo un espacio de información y diálogo, sino también de participación política, ¿cómo crees tú, Vladimir, que debemos entender la idea de ciberciudadanía y cómo debemos, como participantes de este espacio, apropiarnos y construir ciberciudadanía? Pues muchas gracias nuevamente. Me parece que hay también un aspecto con el que me gustaría arrancar y es, sí, efectivamente en el país tenemos alrededor de 80 millones, 70, 80 millones de personas conectadas, pero me parece que todavía también es importante seguir hablando de las personas y de los más de 30 millones que no están conectados. Yo creo que ahí hay un primer elemento, si estamos justamente buscando este robustecimiento de la ciberciudadanía, de la apropiación tecnológica de las redes, ¿no? Como un espacio de diálogo, como un espacio de interacción, como un espacio del ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, desde lo económico, en fin, en las distintas esferas, me parece que también no podemos como soslayar y no podemos hacer a un lado que efectivamente, sobre todo en el ámbito rural, en estados, por ejemplo, como Chiapas, pues el porcentaje todavía de las personas que están conectándose a Internet sigue siendo menor y sobre todo cuando estamos además pensándolo en la brecha digital de género, ¿no? Mujeres que todavía no están conectadas y que me parece que ahí si estamos justamente pensando en el espacio digital, pues también tenemos que considerar esas brechas y esas desigualdades que todavía existen y que además también de alguna forma se han agudizado en el contexto de la pandemia. Y aquí me parece que hay un elemento importante, si bien efectivamente los dispositivos electrónicos y principalmente los teléfonos móviles se han convertido en una vía primaria para poder acceder a Internet, no hay que dejar y no hay que también como pasar por alto que en el contexto de la pandemia
y aquí cruza también con otro aspecto más que tiene que ver con las políticas públicas, que han estado orientadas a la conectividad en el espacio público, en los parques, en los centros educativos, en otras áreas. Sin embargo, lo que generó la pandemia fue pasamos del espacio público a nuestras casas. Y todavía me parece que también hay un lastre muy importante cuando estamos pensando en la construcción de la ciberciudadanía, de los hogares en el país que todavía siguen sin estar conectados y sin tener el acceso a banda ancha y a una internet de calidad. Entonces, me parece que ahí justamente es pensar que efectivamente el sentido de apropiación, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, del acceso a la información, tiene que cruzar efectivamente por un tema de infraestructura, un tema de despliegue en esas zonas y en esas áreas que todavía no están conectadas, pero al mismo tiempo también cómo se tendría que fortalecer un proceso de lo que implica justo el sentido de apropiación en términos de habilidades, de capacidades, de conocimientos de los dispositivos, de los riesgos, de la privacidad, es decir, de una serie de herramientas que también van acompañadas no solamente del despliegue de la infraestructura, ¿no? Pensar la universalidad de Internet no debe partir únicamente de decir, les llevamos las antenas, les llevamos la conectividad, sino efectivamente cómo esto también se traduce en atender las desigualdades históricas, ¿no? Porque también una de las grandes barreras y las mismas encuestas de INEGI lo señalan. ¿Por qué no acceden a Internet o por qué no acceden a un dispositivo? Pues en primer lugar porque hay una barrera económica que impide que efectivamente alguien pueda allegarse a ese tipo de recursos. Entonces me parece que una vez que también se ponga en el foco ese aspecto, me parece que el preservar y el conservar el espacio digital como un espacio de libertades, como un espacio donde efectivamente confluyen distintas partes interesadas, ¿no? Donde están la comunidad técnica, donde está la sociedad civil, donde están los gobiernos y donde está el sector privado, me parece que una de las primeras tareas y de las defensas que tenemos que seguir haciendo es que Internet siga siendo ese espacio libre, abierto, incluyente, descentralizado, ¿no? Donde no solamente tenemos pues una mano, ¿no? o ciertos intereses que están buscando ahora también controlar, donde están buscando acotar y donde están buscando también de alguna forma cercar este espacio pues de crítica y este espacio de disenso. Entonces yo creo que son en principio estas dos dimensiones, ¿no? La necesidad de seguir ampliando la conectividad y por otro lado seguir defendiendo el espacio de las libertades para ejercer una ciberciudadanía mucho más plena, mucho más abierta y mucho más robusta. Vladimir, tocas dos aspectos que justamente forman parte de esta charla que estamos proponiéndote. Por un lado, esta situación de preservar la libertad, preservar que este espacio digital siga siendo libre, incluyente, incluso luchar porque sea transparente, y por el otro lado, que hay esfuerzos, hay estrategias, hay acciones por parte de cierto tipo de actores que buscan intervenir en este espacio de alguna manera. Esto se da en un marco en el que, como tú bien señalas, no toda la población, un tema que no hay que soslayar, no toda la población está conectada, pero quienes sí han logrado acceder a este espacio digital lo han ido apropiando a través de distintas prácticas, algunas más lúdicas, más de socialización, como los memes, la comunicación, la interacción, pero también de práctica política, ¿no? Como la movilización, la autoorganización, el activismo y la participación. En ese sentido, lo que estamos viendo y lo que Signalab ha ido estudiando en los últimos años es justamente cómo van incrustándose cierto tipo de prácticas, cierto tipo de estrategias que afectan justo a la forma en que la ciudadanía está apropiándose del espacio digital. Entonces, en este entorno en el que apenas estamos aprendiendo a ser ciberciudadanos, en el que estamos aprendiendo a apropiarnos de estos espacios y de estas tecnologías, y en el que se están presentando todas estas tensiones y conflictos, a veces a partir de agendas muy particulares de ciertos actores políticos, precisamente cómo estas tensiones, cómo estos conflictos y la forma en la que se están manifestando en el espacio digital están afectando la salud, por ejemplo, del debate democrático, público, abierto e incluyente, Vladimir. Sí, efectivamente lo que hemos también detectado desde el artículo 19, tanto, y no solamente en el caso de México, se ha visto también en otros países cómo hay un despliegue
de distintos mecanismos, de distintas redes que efectivamente se articulan de tal forma y de tal manera que lejos de ampliar estos espacios de diálogo, estos espacios de debate, parece que la intención es acallar, ¿no? Que la intención es silenciar justamente estos disensos, estas voces críticas. En el caso de Guatemala, una investigación que en su momento hizo la CICIG, ¿no? En la que determinó que efectivamente desde el Estado se estaban utilizando recursos para agredir directamente a periodistas, para agredir a personas defensoras de derechos humanos. Entonces yo creo que ahí hay un elemento en el que efectivamente, tanto por parte del Estado como por parte de otros actores, es importante clarificar justamente cómo esto puede impactar en el ejercicio periodístico, cómo esto puede impactar, por ejemplo, en las protestas feministas que ha habido recientemente en el país, y en el cual pues hay desde una lógica de estigmatización por parte de algunas figuras públicas que minan o que buscan, ¿no? Generar imágenes distorsionadas de la realidad y de lo que está pasando y de lo que es efectivamente la exigencia de los derechos de las mujeres de poner fin a la violencia. Y me parece que ha habido también esfuerzos o casos muy emblemáticos en los cuales se busca también revertir. Recuerdo mucho lo que sucedió en sexenios anteriores cuando se intentaban, por ejemplo, bajar ciertas tendencias, ¿no? Cuando la ciudadanía decía ponía el ya me cansé, ¿no? En algún momento era como, bueno, intentaban bajarlo, pero había una respuesta ciudadana de decir, bueno, ya me cansé 1, 2, 3, 4, y los que sean necesarios para que estas conversaciones mucho más espontáneas, mucho más articuladas desde una postura efectivamente de la crítica social a la violencia que vive el país, en el caso del ya me cansé, pues la lamentable desaparición y desaparición de 43 estudiantes, pues efectivamente coloca que frente a estos intentos de imponer narrativas, frente a estos intentos de establecer controles, desde la misma lógica de las redes, pero también lo que hemos detectado es que esto se ha llevado también al espacio legislativo, ¿no? Leyes que también se están buscando y que se han estado aprobando. Recientemente contabilizamos alrededor de 15 legislaciones o 15 propuestas legislativas, algunas de las cuales fueron aprobadas, otras que se fueron a la congeladora o siguen en la discusión, que también están buscando establecer ahora este control también de qué es lo que se puede decir, qué es lo que no se puede decir, cuáles son los márgenes de actuación dentro del espacio digital, que efectivamente pues afectaría a estas voces que se están levantando y que están buscando pues señalar cuáles son todavía las deudas históricas del Estado mexicano y en otras partes del mundo frente a las personas. O también, digamos, como la irrupción que ha habido de ciertos movimientos para ya en el plano, digamos, de las plataformas de redes sociales, también de cambiar y de imponer como unas narrativas distintas. Me parece que fue, ahorita no recuerdo un caso del asesinato, creo que fue el de Ingrid Escamilla, si no me equivoco, de cómo efectivamente la movilización fue decir, frente a este intento, ¿no? de que las personas querían ver la imagen, ¿no? de Ingrid Escamilla, que había sido brutalmente asesinada, pues fue inundar las redes sociales, ¿no? Con imágenes totalmente distintas y totalmente diferentes, ¿no? Un grado, digamos, como de intervención ya también quizás hasta el punto de vista algorítmico, ¿no? Para decir, cualquier persona que busque este nombre, lo que se va a encontrar va a ser totalmente algo distinto y algo diferente. Entonces me parece que también ahí la organización contrarresta este tipo de intentos. Entonces son como distintos planos en los cuales se articulan estas defensas de derechos, ¿no? Por un lado, en las exigencias del Estado para que conozcamos efectivamente con total transparencia qué tipo de actividades realizan en las plataformas de redes sociales, que tengamos una mayor rendición de cuentas, una mayor fiscalización de si es que hay recursos y dinero público destinado a este tipo de control de narrativas o a imponer unas determinadas narrativas.
y otro nivel más que tiene que ver con el plano legislativo, y finalmente cómo pues esta ciberciudadanía también está resistiendo y está empujando para que no se achique el espacio cívico digital, ¿no? Para que la ciudadanía digital siga encontrando en una articulación desde las calles hasta lo digital, ¿no? Una voz que permita y que siga resonando y que siga exigiendo derechos. Y un poco en sintonía con esto que nos compartías, Vladimir, sobre todo de las agresiones a la libertad de expresión, recientemente Artículo 19 dio a conocer el informe Distorsión, el discurso contra la realidad, en el cual presentaron, entre otras cosas, que las agresiones a la libertad de expresión no solo no se han reducido, sino que incluso el año pasado, 2020, fue el año más violento contra la prensa en México. Al mismo tiempo, expresaban un poco la preocupación por las iniciativas de regulación Internet, que un poco nos hablabas ahorita su relación con la libertad de expresión, que de aprobarse, también señala este informe, afectarían el potencial democratizador de estos medios. En tu opinión, ¿cómo afectarían reformas de este tipo al ejercicio de la ciberciudadanía? ¿Y cuál debería ser el camino para una adecuada regulación de las tecnologías digitales en México, si es que es necesario? Pues me parece que justo, si censuramos Internet, limitamos el espacio de la crítica y el disenso. Me parece que eso es como tenerlo como muy claro, ¿no? Aquellas legislaciones que aparentemente, o propuestas legislativas que aparentemente están buscando proteger la libertad de expresión, cuando uno revisa a detalle, y recientemente la propuesta del senador Monreal va en ese mismo sentido, ¿no? Busca proteger la libertad de expresión. Sí, efectivamente hay un tema importante de necesitamos saber cómo las plataformas de redes sociales están tomando las decisiones, necesitamos saber con total transparencia de qué manera, ¿no? Están actuando en el espacio digital para remover un contenido, para suspender una cuenta. Necesitamos que nos expliquen mejor esa parte. Creo que hay esfuerzos importantes que se han hecho, pero cuando vemos la respuesta que hay por parte del Estado, pues de pronto nos parece totalmente desproporcionada, desmedida, con vaguedades en términos de los conceptos que se están planteando ahí, cuestiones como el que se tenga que solicitar permiso para poder brindar un servicio en Internet que atenta completamente contra la naturaleza innovadora que tiene el espacio digital, ¿no? No necesitamos pedirle permiso al Estado para yo poder ofertar un determinado servicio, para poder publicar algo en el espacio digital. Y luego categorías demasiado amplias y demasiado vagas como, por ejemplo, noticias falsas, como por ejemplo, mensajes de odio, ¿no? Que al no tener estos criterios sumamente claros, definidos de a qué nos estamos refiriendo, pues lo que puede suceder es que si se está realizando alguna investigación, por ejemplo, cuando se empezó la vacunación en México, que se empezó a señalar y se empezó a decir, oigan, es que están pidiendo la credencial del lector para poder vacunar, pues imaginemos que la respuesta, ¿no? Frente a esta crítica y frente a este cuestionamiento que legítimamente se hace al poder público, digan, no, cuidado porque eso son noticias falsas. Entonces, por lo tanto, bajen y eliminen todos esos contenidos. Yo creo que esos son justamente los riesgos que existen ante este tipo de iniciativas legislativas, que lo vimos también en otros estados más donde querían tipificar dentro del Código Penal lo mismo, ¿no? Distribución de noticias falsas. Es un criterio que en distintos espacios a nivel internacional y dentro del sistema interamericano, pues han sido muy claros, es decir, cuidado con estos conceptos tan vagos y tan amplios, porque lejos de querer proteger efectivamente que las personas no tengan acceso o que vean de manera más crítica la información que fluye en Internet, pues lo que están buscando o lo que puede convertirse es una persecución de periodistas, activistas, personas defensoras que estén haciendo cuestionamientos y estén haciendo señalamientos, y esto termine por cercar justamente el espacio de las libertades. Y en lo que toca al tema de la regulación, me parece que primero es necesario seguir ampliando el debate, seguir ampliando el diálogo y sobre todo el diálogo multisectorial.
¿Esto qué quiere decir? Que nuevamente no sea solamente la atribución del gobierno y de los estados por querer buscar alternativas, sí, frente a los grandes poderes que representan las plataformas de redes sociales, las plataformas digitales. Me parece que no se puede acotar a la dicotomía regular o no regular, o que solo se piense que la vía legislativa es la única forma. Me parece que ahí justo las otras voces que tienen que también escucharse son sociedad civil, comunidad técnica, academia, sector privado, para que entonces realmente pensemos que hay otras alternativas, que esto que en alguna reflexión también decían es que tampoco puede quedar en un enfoque binario, por ejemplo, cuando hablamos de moderación de contenidos, es decir, de qué se permite o no se permite en una plataforma de red social. Parece que la única solución es o lo bajas o lo dejas. Y creo que aquí podemos entonces empezar a explorar justamente otras formas, otras alternativas. Hay, por ejemplo, modelos descentralizados, o hay una búsqueda de cómo generamos modelos descentralizados de moderación de contenidos, donde no solamente sea Twitter, por ejemplo, la única entidad que se encargue de moderar los contenidos, sino que puedan existir aplicaciones de servicios de terceros que se encarguen también de hacer este tipo de curación o moderación de contenidos bajo, digamos, los intereses que pueda tener una persona en especial y de manera específica. Hay otro elemento más que tiene que ver con reglas de competencia. Como si efectivamente el Estado, lejos de tener que intervenir en los contenidos y los flujos de información que hay en Internet, cómo en realidad esto puede trasladarse a un tema de reglas de competencia, de cómo buscar un tipo de regulación que considere las asimetrías que también hay en el espacio digital, porque también me parece que ese es un elemento que muchas veces pierden de vista las y los congresistas, de querer pensar que el espacio digital o las plataformas de redes sociales solamente son Twitter, Facebook, YouTube, ahora TikTok, ¿no? Y no se toma en cuenta que tienes Reddit, que tienes ahora Clubhouse, que tienes un montón de plataformas de redes sociales que no responden de la misma manera. Por ejemplo, en el caso de Reddit, pues pedirles que entreguen una sola forma de sus normas para moderar contenidos, pues es imposible porque hay comunidades mucho más pequeñas que también tienen sus propias maneras de establecer su moderación de contenidos. O el caso de Wikipedia. Pues Wikipedia también tiene un sistema totalmente descentralizado, totalmente abierto. Entonces yo creo que para cerrar, cuando pensamos en el tema de regulación, me parece que es realmente como ponernos en una posición primero de diálogo, en pensar en muchas más alternativas que simplemente la vía legislativa. Me parece que hay también lo que se ha estado haciendo, por ejemplo, con el Consejo de Redes, el Oversight Board o el Consejo de Asesores de Facebook, ¿no? Yo creo que es algo que vale la pena explorar. Sí, hay muchas cuestiones criticables, ¿no? Sobre el rol que puede tener, sobre la independencia, pero me parece que están justamente haciendo un ejercicio muy importante de mirar las normas comunitarias, de mirar las decisiones que toman las plataformas de redes sociales a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos, ¿no? ¿Cómo se puede mirar desde una óptica de derechos humanos esto que de estas decisiones que están tomando las plataformas de redes sociales? Entonces yo creo que justamente es decir, necesitamos seguir dialogando, necesitamos seguir pensando en otras alternativas, necesitamos ver también el aspecto económico para que realmente pues sigamos garantizando que efectivamente sean espacios de pues esto, ¿no? De libertades, de derechos, de poder criticar, de poder disentir. Y un último aspecto que también me parece importante, seguir pensando que en el tema de la responsabilidad, ¿no? ¿Cuál es el modelo que queremos tener para los intermediarios? Y aquí me parece que tenemos que seguir conservando este principio en el cual no se les puede hacer responsables por los contenidos de terceros. Y
finalmente que cualquier decisión en la cual involucre al Estado tiene que forzosamente pasar por un tribunal. No podemos dejarlo ni a un organismo gubernamental, ni a la Secretaría de Comunicaciones de Transportes, ni al IFT, esta facultad de poder decidir, ¿no?, qué contenidos están o qué contenidos no están en una red social. Sin duda un tema del que podríamos debatir muchísimo, precisamente porque hay muchos esfuerzos por tratar de legislar sobre el espacio digital, pero creo que los puntos que has tocado son esenciales para abrir el debate, y de eso se tratan estas charlas, como de establecer un piso común para empezar a reflexionar y a discutir sobre estos temas. Este año, y parte también de estas charlas tiene que ver con ello, este año tenemos un gran ejercicio, sin duda uno de los más grandes por el número de personas que habrán de participar, que son las elecciones del próximo mes de junio. Muchas veces, incluso en ciertos tipos de discusiones, se tiende a reducir el rol del ciudadano a acudir a las urnas, cuando en realidad somos ciudadanos todo el tiempo, cuando ejercemos alguno de nuestros derechos, incluso cuando estamos opinando también en estas redes sociales, estamos haciendo uso de nuestros derechos como ciudadanos, el de libre expresión, cuando estamos cuestionando a nuestras autoridades, etc. Si bien como ciberciudadanos, retomando este término, tenemos ahora un nuevo espacio para ese ejercicio democrático y ese ejercicio que debemos estar llevando a cabo todo el tiempo, también hay una especie de responsabilidad compartida por parte de los ciberciudadanos, que es el de tratar de vigilar a la democracia y, en la medida de lo posible, de preservarla y ayudar a su desarrollo. ¿Cuál sería el papel entonces que nosotras como ciberciudadanos tenemos en esa función de preservación y desarrollo de la democracia? ¿Qué es lo que podemos hacer, no solo en tiempos electorales como son estos, sino también fuera de ellos, para asegurarnos de tener un país más justo, más democrático, a través del ejercicio de esta ciberciudadanía, Vladimir? Me parece que en primer lugar, efectivamente, seguir este curso de apropiación del espacio digital de una manera crítica, ¿no?, que permita justamente seguir cuestionando, seguir pidiendo rendición de cuentas, seguir escrutando el ejercicio público. Me parece que es justamente esta posibilidad de aprovechar los recursos que se tienen para seguir fomentando el diálogo, para seguir organizando, para seguir exigiendo también a las personas que están en el espacio público, las personas que están contendiendo por una candidatura, que efectivamente pues tengamos mayores niveles de transparencia, tengamos mayores niveles de rendición de cuentas. Me parece que hay un aspecto que también resulta importante colocar sobre la mesa y tiene que ver con la transparencia en el gasto que se realiza en las plataformas de redes sociales. Actualmente tenemos la biblioteca de anuncios, ¿no? En el caso de Facebook, Twitter en algún momento decidió, bueno, ya no vamos a permitir la publicidad política, pero yo creo que ahí todavía hay un aspecto importante, digamos, de exigencia, ¿no? De saber efectivamente cuál es el gasto que se está realizando y que se está haciendo en las plataformas de redes sociales, no solamente por los partidos políticos, sino también por otros actores más. Y desde luego seguir y que se siga permitiendo el debate abierto, robusto, ¿no? A críticas que a veces pueden parecer chocantes, que pueden parecer ofensivas, pero que son necesarias en una sociedad democrática. Me parece que tenemos, y eso quizá también va a ser una discusión bastante interesante, de cuándo estamos trazando la línea en donde efectivamente se permite de manera plural y de manera también muy abierta el ejercicio de la libertad de expresión frente a, por ejemplo, la violencia política de género. Sí, efectivamente, hay un aspecto muy importante que tiene que ver de atender la violencia contra las mujeres. Totalmente de acuerdo. Me parece que es importante que esto se ponga sobre la mesa, que se atienda, ¿no?, lo que sucede en el país.
pero creo que también habrá que analizar muy de cerca cuáles van a ser los criterios y el análisis que, por ejemplo, van a hacer los tribunales electorales para determinar cuando un contenido efectivamente ya va más, se inclina más o tiene una fuerza mucho más de efectivamente agredir, violentar, ¿no? Algo que sucede muy lamentablemente en el país, pero cuando efectivamente se trata de un ejercicio de parodia, de cuando se trata efectivamente de sátira. Entonces yo creo que aquí también es importante seguir defendiendo este espacio pues, de la crítica, ¿no? En un contexto electoral donde efectivamente pues, se puede caricaturizar, se puede ridiculizar, se puede utilizar el humor, ¿no? Como una forma también para poder pues, colocar, ¿no? Aspectos y elementos críticos. Entonces, y esto también traducido en lo que le toca y lo que le correspondería también a las plataformas de redes sociales. Lo que creo que también se tendría que colocar sobre la mesa es cómo en un contexto electoral las plataformas de redes sociales también se convierten en garantes de estos ejercicios, digamos, como de reflexión, de movilización, de que frente a denuncias o frente a señalamientos, pues no se apliquen de pronto algunas normas comunitarias que terminen por remover contenidos que tendrían que estar ahí. Yo creo que el ejercicio periodístico también va a ser vital y va a ser importante que esté muy bien salvaguardado para que efectivamente frente a alguna posición que pueda parecer crítica, pues no se empiecen a utilizar distintos mecanismos para solicitar que eso se eliminen o lo bajen o termine, digamos, como en pues este espacio totalmente borrado e invisibilizado. Entonces yo creo que todas y todos, ¿no? En la medida en la que sigamos pues estando presentes, en la medida en la que sigamos participando, sigamos compartiendo memes, sigamos involucrándonos en los debates nacionales, yo creo que en esa medida también vamos a dejar muy presente que existen estas voces frente al Estado, frente al sector privado, frente a los distintos intereses que eventualmente también estén buscando pues eso, ¿no? Manipular. Yo creo que también es un ejercicio de ser muy críticos frente a la desinformación, no solamente que circula en el espacio digital, sino a la desinformación que viene desde el mismo Estado, desde las mismas mañaneras. Yo creo que es justamente la posibilidad de que como ciudadanos y ciudadanos también podamos contrastar, que podamos efectivamente cuando el presidente o cualquier otro funcionario sale con un señalamiento, cuestionar ese tipo de informaciones y siempre hacer este uso y ejercicio crítico, ¿no? No necesitamos caer en solucionismos legislativos o en algún otro tipo de solucionismo que pueda, lejos de proteger, coartar las libertades, y más bien cómo incorporamos en cada una y en cada uno de nosotros este ejercicio crítico, ¿no? En WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en todos los espacios, seguir cuestionando, pero al mismo tiempo seguir levantando la voz cuando creamos que hay algunos abusos o algunas injusticias. Muchas gracias, Vladimir, por todas las reflexiones que hemos tenido la oportunidad de tener a lo largo de esta conversación. Como mencionaba hace unos momentos Anthony, pues no podemos reducir al ciudadano a ser alguien que vota cada 3 o 6 años, pero creo que estos procesos electorales sí nos dan un marco perfecto para empezar reflexiones o profundizar aún más reflexiones para que lleguen aún más personas, como mencionábamos, sobre la necesidad de ampliar la cobertura digital para que también pueda haber más acceso de personas que han sido históricamente vulneradas. Pues también creo que ese es un compromiso con ampliar, como mencionábamos hace rato, la democracia, la deliberación, la libertad de expresión. No sé si gustes compartirnos algunas reflexiones finales para cerrar un poco lo que hemos estado discutiendo a lo largo de todo este espacio. Pues nuevamente agradecerles la oportunidad de poder compartir con ustedes estas reflexiones y terminaré diciendo, creo que efectivamente el ejercicio de la ciudadanía digital tiene que seguir expandiéndose
tiene que hacerse cotidianamente, o sea, todo el tiempo estamos en esta construcción. Me parece que efectivamente no podemos reducirla a ir a votar, sino que es un proceso continuo, ¿no? En el cual hay permanentemente un escrutinio, permanentemente hay un cuestionamiento, y yo creo que aquí también ser muy atentos que el cuestionar no puede significar en que respondan, sobre todo desde el Estado, con la estigmatización o que responda con el señalamiento de que todas esas voces son ahora los aliados de los conservadores o cualquier otra etiqueta o cualquier otra categoría. Me parece que es seguir defendiendo justamente este espacio para la pluralidad, para un diálogo abierto, ¿no? Y también efectivamente pensar que las críticas que se hacen ahora son las críticas que se han hecho desde antes, y que el cuestionamiento y que el trabajo que se hace desde sociedad civil y desde el periodismo no es algo que haya surgido con este gobierno, es algo que viene desde tiempo atrás, que ha ido consolidándose y que efectivamente ha encontrado en el espacio digital un espacio también para defender esta posibilidad de la deliberación, del sentido crítico y de los diálogos, pues eso, abiertos, multisectoriales. Y finalmente señalar que defender la libertad de expresión es defender que no trasladen ahora estos muros que en un momento dado cercaron Palacio Nacional en las protestas del 8 de marzo, ahora al espacio digital, ¿no? Es seguir pensando que siga siendo este espacio incluyente, abierto, y que yo creo que es esa defensa por la que, al menos desde Artículo 19 y otras organizaciones más, seguiremos estando para que todas las personas, tanto los que ya están conectados como por los que están por entrar a esta red de redes y al mundo digital, pues sigan efectivamente encontrando el espacio de las libertades. Le agradecemos mucho, te agradecemos mucho, Vladimir Cortés, oficial del Programa de Derechos Digitales en Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, tu participación en estas charlas organizadas por Signalab, Elecciones 2021 y Democracia Digital. Bueno, insisto, te agradecemos mucho por tus reflexiones y también invitamos a quienes están siguiendo estas charlas a mantenerse al tanto en las cuentas de Signalab en Twitter y en Facebook de las próximas actualizaciones sobre este ciclo de charlas. Los invitamos a estar muy pendientes. Mi nombre es Anthony Flores Mérida, integrante de Signalab. Estuvo también con nosotros nuestro compañero Juan Pablo Martínez. Muchas gracias también, Vladimir, por esta conversación. Muchas gracias, Anthony, y esperemos nos sigan acompañando en nuestras demás reflexiones.